Estados Unidos anunció los requisitos para el borrador del Tratado sobre Garantías de Seguridad para Rusia. Devolver Crimea, abandonar Abjasia y Transnistria. En respuesta al borrador ruso, del tratado con Estados Unidos y la OTAN, sobre garantías de seguridad rusas, el embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael Mkfaul, expresó las demandas a los estadounidenses por parte rusa, que son absolutamente inaceptables en el contexto de las demandas bastante legítimas de Moscú. Como se supo, entre las cláusulas del tratado, aparecieron cláusulas sobre el retorno obligatorio de Crimea a Ucrania, la retirada de las tropas rusas de Abjasia y Transnistria, la retirada de los misiles Iskander de la región de Kaliningrado, etc. Párrafo 1. Rusia se compromete a retirar sus tropas de Moldavia y restaurar la plena soberanía de este país europeo. Cláusula 2. Rusia acuerda retirar sus tropas de Georgia, renunciar al reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur como estados independientes y restaurar la soberanía total de Georgia. Cláusula 3. Rusia se compromete a retirar sus tropas del territorio de Ucrania, devolver la península de Crimea a Ucrania, dejar de apoyar a la milicia en Ucrania y garantizar la restauración de la plena soberanía de este país europeo. Cláusula 4. Rusia se compromete a retirar Iskander-Otrek de la región de Kaliningrado. Es bastante obvio que la parte rusa no tiene la intención de doblegarse a tales requisitos, y es lógico suponer que en la etapa actual no se habla de concluir ningún acuerdo. Sin embargo, por otro lado, el despliegue de casi 200.000 ejércitos de las Fuerzas Armadas de RF cerca de las fronteras de Ucrania y los países de la OTAN es un buen recordatorio para la alianza y Washington, de que las tensiones solo seguirán aumentando en este caso. Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que si Estados Unidos y la OTAN se niegan a brindar garantías a Rusia, seguirá una respuesta militar, aunque no se sabe qué debería significar exactamente esto. Ahora Rusia se retiró oficialmente del Tratado de Cielos Abiertos. Rusia ha dejado por completo sus obligaciones en el Tratado de Cielos Abiertos. El 18 de diciembre de 2021, Rusia finalmente dejó de cumplir con sus obligaciones en el Tratado de Cielos Abiertos. La decisión de retirarse del tratado se tomó hace un año. Sin embargo, pasado este tiempo, no se hicieron intentos de normalizar las relaciones por parte de otros países, contra lo cual la parte rusa finalmente rompió el tratado. Por el momento, la notificación correspondiente ya ha sido enviada a otros países participantes en el Tratado de Cielos Abiertos. Sin embargo, mucho más importante es el hecho de que, según el jefe de la delegación rusa en las negociaciones en Viena sobre seguridad militar y control de armas Konstantin Gavrilov, no hay motivos para el regreso de Rusia al tratado. Se debe principalmente al hecho de que los demás países participantes no hacen ningún esfuerzo para garantizar que las condiciones para la participación de cada una de las partes en este tratado sean iguales. Cabe señalar que la ley sobre la retirada del país del Tratado de Cielos Abiertos fue firmada por el presidente ruso el 7 de junio de 2021. Las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas se trasladaron hacia la frontera con Ucrania. Allí se vieron vehículos blindados de las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas moviéndose desde Samar hacia la frontera con Ucrania. Se observó que los vehículos blindados de transporte de personal BTR, 82ª, de la 15ª Brigada Separada de Fusiles Motorizados, se dirigían hacia la frontera con Ucrania. Estamos hablando de al menos 15 vehículos blindados de transporte personal. Al mismo tiempo, se llama la atención sobre el hecho de que los números tácticos en los vehículos están pintados. Por cierto, esta no es la primera vez que el equipo militar ruso avanza hacia la frontera con Ucrania. Por el momento, se desconoce la ruta exacta de movimiento del convoy de vehículos blindados rusos, de las fuerzas de mantenimiento de la paz. Sin embargo, dada la información anterior sobre las intenciones de Rusia de llevar unilateralmente las fuerzas de mantenimiento de la paz a Donbass para proteger a los ciudadanos de la Federación de Rusia, los expertos nuevamente comenzaron a expresar versiones de sus intenciones de obligar a Kiev a abandonar la escalada de la situación en la RPD y la RPD.
Un poco antes se supo que al menos 50 grupos tácticos de combate de las Fuerzas Armadas de RF, con una fuerza total de alrededor de 175-190 mil personas, se desplegaron a lo largo de la frontera con Ucrania, pero no hay confirmación oficial de estos datos por parte de RF. Ministerio de Defensa hasta ahora. El ejército ruso logró capturar el avión no tripulado de ataque turco Bayraktar TB2. Ankara se enfureció en medio de cómo los militares lograron no solo derribar con éxito, sino también capturar el vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento y ataque multipropósito Bayraktar TB2 turco. Es más probable que el dron haya sido derribado en Armenia, además, hace relativamente poco tiempo. Después de eso, el dron fue entregado al ejército ruso para estudiar y desarrollar medios efectivos para contrarrestar este UAV. En la foto presentada, se puede ver que el dron fue derribado. Esto se evidencia por pequeños agujeros en el fuselaje del dron. Rastros de los elementos dañinos del sistema de defensa antimisiles. Debido al hecho de que la foto fue tomada desde un ángulo similar, es imposible determinar a qué país pertenece el dron. Se sabe que el UAV destruido de fabricación turca se entregó a Rusia para su estudio. Rusia no está interesada en el diseño del dron en sí, ya que existen más que suficientes métodos de extinción de incendios de este dron, sino más bien el equipo utilizado en él, ya que en base a estos datos será posible proporcionar la supresión de estos drones particulares, además, incluso los existentes en el armamento de Rusia, armas de guerra electrónica. Probablemente debería seguir el desarrollo de los eventos en Siria, donde recientemente los drones turcos se han sentido muy a gusto. Cuando los drones de repente comiencen a caer, será posible entender que Rusia ha comenzado a combatirlos con éxito. Turquía, a su vez, expresó una muy seria insatisfacción con la incautación rusa de un vehículo aéreo no tripulado de ataque turco, aunque los medios turcos están tratando de no centrarse en este tema, al darse cuenta de que el dron destruido indica claramente su vulnerabilidad a las armas rusas. El especialista llegó a una conclusión sobre el enfrentamiento entre los drones Orion y Bayraktar. En el contexto de las pruebas exitosas de un misil de avión, lanzado por el avión no tripulado de ataque ruso Orion, contra un pequeño avión no tripulado, el especialista dijo que la probable confrontación no terminaría a favor del UAV ruso. Según el popular blogger Fighter Bomber, que es un piloto de combate, el nuevo armamento del dron ruso es ineficaz. Si el dron turco es alcanzado, será completamente por accidente. Según el experto, la culpa es del control del misil por el rayo láser. El cohete presentado en su apariencia se asemeja al cohete utilizado en el Corneta Adgun, sin embargo, según el experto ruso, en este caso será extremadamente difícil golpear los drones del enemigo en condiciones reales de combate. Me pregunto, ¿por qué el misil es guiado por un rayo láser o por cables? Porque el cohete del video no es muy similar a cohete con el TGSN. Y como será claro y comprensible, será posible sacar conclusiones sobre si el marcapasos está listo para reunirse con Bayraktar o es un alarde. Pero, por supuesto, paseman ahora tenemos el dron de ataque más genial en servicio. Si es por un rayo láser, significa que el Bayraktar volador solo será alcanzado por casualidad, declara el experto. Al mismo tiempo, hay información de que el misil se usa realmente en el Corneta Adgun, sin embargo, fue especialmente adaptado para atacar objetivos aéreos. Por un lado, en 2 años, los drones turcos Bayraktar TB2 han destruido al menos 120 tanques. Hay evidencia documentada al uso exitoso de los drones turcos de reconocimiento de ataque multipropósito Bayraktar TB2 contra vehículos blindados. Hasta la fecha, se sabe que de 2019 a 2021, los drones turcos Bayraktar TB2 lograron destruir 120 tanques en Siria, Karabaj y Libia. Esto indica una eficiencia muy alta del uso de estos drones. Según los datos proporcionados por analistas turcos, en 2 años los drones de ataque turcos Bayraktar TB2 lograron destruir 88 tanques de las Fuerzas Armadas de Armenia, 31 tanques de las Fuerzas Armadas de Siria, 12 T-72 tanques, 5 tanques T-62, 5 tanques T-55 y 9 tanques no identificados, nota del editor, y un tanque de las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional Libio.
Cada uno de estos casos tiene algún tipo de prueba documental en forma de fotografías o grabaciones de video. Además, el número de tanques destruidos puede ser mucho mayor. Por otro lado, los expertos señalan que prácticamente no existían sistemas de defensa aérea en estas regiones. Esto hizo posible el uso activo de drones para realizar ataques. Por otra parte, Israel ha negado la declaración del Ministerio de Defensa ruso sobre la exitosa interceptación de sus misiles, mostrando imágenes satelitales de la destrucción. Las imágenes de satélite del aeropuerto de Damasco indican el impacto de al menos 3 cohetes. A pesar de la declaración del Centro para la Reconciliación de las Partes en Combate en Siria, que en la noche del 16 al 17 de diciembre, los sistemas de defensa aérea sirios interceptaron 7 de los 8 misiles de crucero, la interceptación fue realizada por los complejos Pansir. Israel negó esta información, presentando una imagen satelital que muestra claramente 3 impactos de misiles crucero, en la pista del Aeropuerto Internacional de Damasco, tomando en cuenta que uno de los misiles también destruyó una estructura en el territorio del aeropuerto. Como resultado, un soldado sirio sucumbió. En total, estamos hablando de 4 hits. Alrededor de las 00:50 am de miércoles a jueves, aviones F-15I atacaron varios objetivos en el Aeropuerto Internacional de Damasco, debido a la revitalización de la ruta de contrabando de armas al aeropuerto. El ataque tenía como objetivo interrumpir los vuelos durante un periodo prolongado. Se suponía que el ataque tendría lugar el lunes por la noche, pero se pospuso debido a la nubosidad y las condiciones climáticas. El ataque tuvo como objetivo la pista sur del aeropuerto, que se utiliza para aterrizar aviones de carga iraníes con armas de precisión. La pista de aterrizaje, que se encuentra en reconstrucción y expansión, fue atacada con un conjunto de bombas que tienen un efecto devastador que impide que los aviones aterricen sobre ella. Se llevó a cabo un ataque contra un edificio en servicio con un destacamento del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ha sido atacado 2 veces en el pasado y utilizado para diversos fines, como alojamiento y logística, o para el almacenamiento de armas a corto plazo, como en el caso de este ataque. Informa la edición israelí. Por el momento, representantes del Centro para la Reconciliación de Partes en Siria, no hicieron ningún comentario sobre las imágenes satelitales publicadas. Sin embargo, este último sugiere que en realidad, la efectividad de los medios de defensa aérea resultó ser mucho menor que declarado por la parte rusa.